Hola, nuevamente, gracias a todos por venir a la sesión de cirugía nuevamente, la primera del año. Y hoy nuevamente vamos a hablar de grapeo, creo que es la tercera vez que vamos a hablar de grapeo. Se acercaron a nosotros las gentes de Purple Surgical para proponernos una nueva línea de engrapadoras que están ellos trayendo. Y ellos nos van a platicar de sus engrapadoras, cómo fueron hechas y una serie de cosas. La sesión lo que queremos hacer es, ellos en 20 minutos, media hora, nos van a hablar de sus engrapadoras y del primer sistema que traen para utilizar el pegamento en las mallas, en las hernias, que ellos también lo están manejando. Yo no lo conozco, no lo conocía por lo menos, hemos leído todos, yo nunca lo he hecho, no sé si alguien lo ha hecho, eso lo vamos a discutir. La segunda parte de la sesión va a ser que los residentes nos van a hacer favor de presentar unos artículos sobre grapeo y al final le pusimos el cómo lo hago yo, porque queremos preguntar entre todos quién utiliza, con qué frecuencia utilizan las engrapadoras, en todos los sitios del intestino las usan o en dónde no, y cómo lo hago yo. Hay gentes que confían al 100% en la grapa, hay gentes que dan puntos, hay gentes que hacemos muchas cosas diferentes. Entonces la idea sería más o menos repartir el tiempo para poder al final tener un poquito de discusión. Y gracias por estar nuevamente. Y les presento a Alejandro González, aquí presente, que es el que nos va a hablar primero de las engrapadoras y después nos va a presentar a alguien más de su compañía, que nos va a hablar del cola loca, como yo le llamé. Gracias por estar aquí, Alejandro. Muchas gracias. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Alejandro González. Sí. Les vamos a hablar de una marca nueva que se llama Purple Surgical. Esta marca es una marca inglesa. Mi compañero Rafa les va a dar la introducción de la marca. Yo le voy a hablar de grapeo. Y después vamos a hablar de un producto nuevo que es como una Protac o como una Absorbactac o como la Secure Strap, pero en lugar de poner grapas helicoidales, pone pegamento. Entonces, bueno, primero vamos a empezar con esto, Rafa. Hola, buenas noches. Gracias por la invitación, Doc. Estamos encantados de estar acá. Es una gran oportunidad para nosotros. Bueno, nosotros pertenecemos a Purple Surgical México. Nosotros somos la rama en México de la empresa que está sentada en Inglaterra. Tiene más de 100 años. Para no aburrirlos mucho, nuestros productos son 100% ingleses. Todo se fabrica en Reino Unido. Y bueno, al día de hoy ya tenemos el 30% del mercado en Europa. Es una empresa que tiene el sello de la Casa Real Británica, lo cual quiere decir que está amparado con las normas más altas de calidad y que, bueno, es una inglesada, pero la reina, el príncipe, todos ellos solamente se pueden operar con estos productos en caso de necesitarlo. Entonces nos avala una calidad muy grande. Nuestra empresa está sentada en Inglaterra y, como les comento, es una empresa con más de 100 años, la cual ha sido heredada de padre a hijo, bueno, del abuelo al padre y del padre al hijo. Y hoy estamos creciendo, estamos iniciando en México, ya somos una empresa que ya tiene todos los registros sanitarios, estamos avanzando. Y bueno, si quieren, para no entretenerlos mucho, platicamos un poquito del grapeo. Sí, bueno, les voy a hablar un poco de grapeo. Lo que tengan duda, por favor, pregúntenme. Vamos a empezar con las engrapadoras lineales cortantes laparoscópicas. Lo que hizo Purple Surgical no fue hacer la copia de una endogeia, sino se preguntó y dijo, ¿qué es lo mejor que tiene Johnson? ¿Qué es lo mejor que tiene Medtronic? Y lo unió unió las dos marcas para formar una nueva engrapadora. Esta engrapadora es la endogeia. Y no sé si sepan, hay una correlación muy importante entre la presión que ejerce la engrapadora y la formación de grapa. A mayor presión, mejor formación de grapa y mejor hemostasia. La engrapadora, la Echelon, es una engrapadora muy robusta, que dispara a 10 atmósferas de presión. Esto hace que se forme mejor la grapa y que haya una mejor hemostasia. La endogeia es una engrapadora que no tiene tanta presión, pero es muy fácil de disparar. Entonces, ¿qué fue lo que desarrollaron los ingleses? Desarrollaron una engrapadora con la presión de la Echelon y con un disparo mucho más suave como el de la endogeia. ¿Cómo lograron hacer esto? Le pusieron 2 barras de metal en el vástago y la parte del yunque de las engrapadoras es de acero. Entonces esto hace que tenga una mucho mayor presión que cualquier otra engrapadora. Entonces al momento de lograr desarrollar esta presión, pueden tener los cartuchos de Johnson & Johnson en una engrapadora de Covidien o de Medtronic. Entonces nuestra engrapadora tiene
Los mismos cartuchos que la Endogeia es una engrapadora universal que puede ocupar cartuchos de 30, de 45 y de 60, vasculares, que es cartucho blanco, azul, que es cartucho estándar, para tejido estándar, dorado, que es como el cartucho de Johnson, el dorado que es el intermedio entre el estándar y el grueso, y verde, que es el cartucho grueso, y el cartucho negro, que es para pacientes con morbilidad muy grande. Esta engrapadora lo que tiene varios detallitos y varias ventajas y desventajas con respecto a las otras engrapadoras. Su principal ventaja es el costo. Esta engrapadora estamos dando la engrapadora en 4,500 pesos y cada cartucho en 2,500 pesos. La verdad, y no son engrapadoras chinas, son engrapadoras inglesas que tienen muy buena calidad. Una parte muy importante de esas engrapadoras es que cierran de la parte distal hacia la parte proximal. Cuando ustedes cierran otro tipo de engrapadoras, la Echelon lo hace también, cierra la parte distal hacia la parte proximal. La Endogeia lo que hace es que el tejido sale, entonces no corta y engrapa lo que debería de cortar y engrapar. Esta engrapadora sí lo hace. Y manejan los tamaños de 30, 45 y 60 y los cartuchos que les dije. No sé si tengan alguna duda de esta engrapadora. Un detalle cuando la vayan a ocupar por primera vez esta engrapadora, ya todas tienen los ALGs en Grupo Ángeles, ya se pueden pedir. No hay stock en los hospitales porque tenemos 2 meses con los registros. Entonces tenemos muy poco con los registros y hasta que no se empiece a mover no podemos poner consignación. Pero si ustedes no las piden, ya las podemos traer al hospital. Esto es muy bueno, sobre todo en cirugía bariátrica se pueden bajar mucho los costos en estos procedimientos con una grapa segura, con una grapa que no es ni de la India ni es china, sino es una compañía inglesa que tiene el CE y tiene el FDA. ¿No? Entonces, no sé si tengan alguna duda de esta engrapadora. Cuando ustedes disparan esta engrapadora, cuesta mucho más trabajo que disparar una Endogeia, es más dura, es por lo mismo de la presión. Y un problema que tiene esta engrapadora comparado con la engrapadora con la Echelon o con la Endogeia, es que articula, bueno, este cartucho es recto, espera. Bueno, esta engrapadora articula a 35 en lugar de 45 grados. La razón es, la Endogeia sí articula totalmente, por ejemplo, por una resección anterior baja es indispensable que articule más. El problema y lo que encontraron los ingenieros que no lo han podido superar todavía es que mientras más articulación tiene la engrapadora, más presión pierde. Entonces, no es tan articulada la engrapadora, pero garantiza que va a dar una mayor presión a la hora de ejercer el grapeo. No sé si tengan alguna duda de esta engrapadora, de la engrapadora lineal cortante laparoscópica. ¿No? Bueno, entonces, sigo con el siguiente. Ya no sé dónde dejé el... Estos son los colores que manejamos. Esta es la altura del cierre de la grapa. La anatomía de la grapa es la siguiente. Esto se llama corona, esto es la rama. Las grapas siempre cierran en forma de V invertida para que haya circulación de la sangre y no se necrose el tejido. Una grapa vascular siempre va a cerrar a 1 milímetro. Una grapa de tejido estándar va a cerrar a 1.5. En este caso, la dorada va a cerrar a 1.8. La de tejido verde o tejido grueso cierra a 2. Y la más grande de todas para los pacientes muy obesos cierra a 2.35. Esto en todas las marcas. Luego les voy a hablar un poco de las engrapadoras lineales cortantes para cirugía abierta. En estas engrapadoras también tenemos 3 tamaños, 60, 80 y 100. Esta engrapadora es muy parecida a la GIA de Covidien. Si la comparamos con la TLC de Johnson, la única ventaja que tiene es esta, que uno la puede separar, como viene la de Johnson, o ya viene formada para articular. Y tiene también los 2 colores, que sería azul y verde, que es tejido estándar y tejido grueso. La otra ventaja que tiene es el costo, que es un costo muchísimo menor que cualquier otra engrapadora.
Una ventaja es que se puede disparar por cualquiera de los dos lados. Uno cierra la engrapadora y la puede disparar por la parte de arriba, o si queda por el otro lado, también se puede disparar. Esta es una engrapadora, no hay mucho más. Aquí sí no hubo mayores modificaciones. No sé si tengan alguna duda de la lineal cortante, ¿no? Y lo mismo las grapas. ¿No? Las engrapadoras lineales. Las engrapadoras lineales existen en el mercado. Nosotros manejamos 30, 45, 60 y 90, con los mismos colores azules y verdes. Esta engrapadora es la que más falla en el mercado. ¿Por qué? Porque cuando un cirujano hace una resección anterior baja y va a ocupar este tipo de engrapadoras, al momento de pasar toda la cavidad y llegar hasta la parte más distal, el cirujano no ve, porque están todos los intestinos y está la pelvis del paciente. Entonces, ¿qué se desarrolló? El cirujano no ve, dispara y muchas veces las grapas quedan abiertas. Lo que se hizo con esta engrapadora fue ponerle un semáforo, que es este semaforito que está acá. Lo que hace es, tiene un cierre parcial. Esta no va a correr porque ya está disparada la engrapadora. El pin puede ser manual o puede ser automático. Se dispara parcialmente, el cirujano revisa cuando esté en amarillo que esté todo lo que quiere engrapar dentro de la engrapadora y que no vaya a haber una parte que no. Cierra completamente, te pone que ya está en verde, y una vez que haces el disparo te dice ya engrapó bien y te lo pone en rojo de que ya engrapaste. Este indicador es la única engrapadora del mercado que lo tiene. ¿No? Y no sé si tengan alguna duda de esta engrapadora. Es una engrapadora lineal. ¿No? Y los dos cartuchitos que existen. Y luego vienen las engrapadoras circulares. Las engrapadoras circulares, ¿qué fue lo que hizo la empresa? Dijo, ¿qué es lo mejor que tiene Johnson? ¿Qué es lo mejor que tiene Medtronic? Lo mejor que tiene Johnson es el control de cierre de grapa. El cirujano, cuando está haciendo una anastomosis, va a ver a cuánto cierra la grapa. Cuando está hasta abajo de la ventanita cierra 1 milímetro, en medio cierra 1.5 y hasta arriba cierra 2. Eso es una gran ventaja. Si el tejido está inflamado, el cirujano puede controlar el cierre, o si el tejido está muy delgadito, el cirujano lo puede controlar. Las de Medtronic no lo tienen, solamente las de Johnson. Pero ¿cuál es la ventaja que tienen las engrapadoras de Medtronic? El yunque abatible. ¿No? Cuando se dispara la engrapadora, se abate el yunque y es mucho más fácil la extracción. Entonces, ¿qué hizo Purple Surgical? Desarrolló una engrapadora que tiene lo mejor de los dos mundos. Tiene el control de cierre de grapas de Johnson & Johnson y el yunque abatible de Medtronic. Y puso este trocarcito. Lo que sirve este trocar es para ayudarlos cuando hacen una anastomosis. Por ejemplo, en una hemicolectomía en la parte proximal, les sirve para no estar peleándose con la pinza, con un gras, pero con lo que lo agarren. Meten el trocar, lo ponen en la parte proximal, terminan de hacer la jareta y se desprende. Y les ayuda mucho en la cirugía. Es un trocarcito que lo van a ver en las engrapadoras y es bueno que sepan para qué sirve. ¿No? Ahora, las engrapadoras, los tamaños que desarrollaron. Johnson maneja 21, 25, 29 y 33. Covidien maneja 21, 25, 28, 31 y 33. ¿Qué pensó Purple Surgical? Dijo, bueno, cuando uno hace una gastrectomía, el yunque de la engrapadora circular no entra en el esófago. Entonces, ¿qué es lo mejor que se puede hacer? Una engrapadora de 24 milímetros, 1 milímetro más chico, y puede entrar perfecto en el esófago. En gastrectomías hoy es el gold standard en Europa. ¿Por qué? Porque entra perfecto en el esófago. Y de hecho, en engrapadoras de 24 desarrollaron el cabezal para que pueda entrar en esófago, o el cabezal con flip top, como decía el cirujano ocupar, ¿no? Como les sea más fácil. Eso desarrollaron la 24 para gastrectomías, 26 intestino delgado, y cuando hace una hemicolectomía, la mejor engrapadora es la 29, pero cuando el cirujano ve al paciente que tiene el intestino un poco más grueso y está dudando entre la 31 o entre la 33,
Si la 33 queda muy grande, la 31 el lumen es muy chiquito, se desarrolló la 32. Entonces se desarrollaron 21, 26, 29 y 32 de engrapadoras circulares y el costo están a 4,000 pesos las engrapadoras circulares. No sé, una engrapadora de Johnson está sobre 10,000, bajita la mano, y las de Cobian sobre 8. ¿No? O sea, entonces es una gran ventaja, sobre todo para el paciente. Yo fui a Inglaterra a hablar con el dueño y le decía, si es calidad inglesa y es tan buen material y sale más caro fabricar en Inglaterra que en Estados Unidos, ¿por qué no salimos al mismo precio? Y la respuesta que me dio es la más lógica, es porque tenemos que dar un precio justo al mercado porque estamos tratando con pacientes. No podemos vender una engrapadora y ganarle el 5,000, 6,000% de su valor. Entonces, esa es la razón de hecho, es mucho más barato fabricar en Estados Unidos que en Europa, pero pues, los costos están un poco altos. Después sigue la engrapadora. A ver, la que sigue. ¿De esta engrapadora tienen alguna duda? ¿De las engrapadoras circulares? No. A ver. Para que logre salir. De hecho, estas engrapadoras, si se dan cuenta, también una cosa que tienen es esto, que trae la colita que te indica cuántos giros van. Y en esta parte viene hacia dónde se abre, porque uno cuando está en la parte haciendo el disparo, tiene que estar viendo y saliendo y todo, y se le olvida para dónde se abre. Siempre viene indicado acá, open y close. Y aparte acá vienen de 4 vueltas y media. Entonces, esta está abierta. 1, 2, 3, 4 y medio. Y ya, las engrapadoras disparan tan fuerte que crean vacío. De hecho, la razón para que se abra y con el yunque que se abate se abre un poquito, se le dan 4 vueltas y medio, se entra un poco de aire, se rompe el vacío y sale el engrapador. Y sale como han salido siempre, ¿no? Con el movimiento de pescado, de cola de pescado que se le llama. Bueno, estas son las engrapadoras circulares. Después viene la engrapadora para el prolapso y las hemorroides, la engrapadora PPH. No sé si aquí de alguno de ustedes la ha llegado a ocupar alguna vez. ¿No? La engrapadora PPH. Bueno, esta es en una cirugía convencional de hemorroides, en términos del dolor, en estudios del dolor del 0 al 10 está en 8. Con la PPH está en 2. La gran ventaja que tiene la PPH es que todo se hace arriba de la línea dentada, donde es intestino, y lo que hace es una mucosectomía, no es una hemorroidectomía como tal. Va a cortar y engrapar la mucosa que lleva las hemorroides, que llevan los vasos. Entonces, esta engrapadora, para los que conozcan las otras engrapadoras, esta engrapadora trae un dilatador anal, trae 2 anoscopios, trae un anoscopio de media caña y un enhebrador. Lo que va a hacer el cirujano cuando va a hacer una PPH es mete el dilatador adentro del anoscopio y va a suturar. Es recomendable que haga la sutura de 12 a 12, de 3 a 3, como si fueran las manecillas del reloj, de 12 a 12, de 3 a 3, de 6 a 6 y de 9 a 9. ¿Para qué? Para que siempre tenga el cuadrante cuando empiece a hacer la jareta. Entonces, entra esto y lo que tiene que hacer el cirujano, que es la parte más importante, es hacer una jareta. Mete el anoscopio y mete su portaagujas hasta la parte más distal. ¿Por qué? Porque esto les va a ayudar, o sea, lo que quieren es que el paciente no tenga dolor. Mientras más arriba, mejor. Entonces van a empezar a hacer la jareta de 12 a 12, punto a punto, tomando solo mucosa y submucosa, sin dar puntos profundos, para solamente llevarse la mucosa. Y es conveniente no dar la vuelta así. Cada que dé uno un punto, es conveniente sacarlo y volverlo a meter. ¿Por qué? Para que no se tuerza la mucosa. Entonces uno da un punto, da otro punto, y termina dando completamente toda la jareta, los 12 puntos, y terminan juntos. Una vez que terminan la jareta, lo que se hace es que se mete la engrapadora completamente abierta.
Entra la engrapadora completamente abierta, pasa la jareta y van a quedar los dos cabitos. Acá hay dos formas de hacer el cierre de la jareta. Uno es, se hace un nudo y se baja el punto. Si se hace el nudo y se baja, se mete el enhebrador y se saca el punto recto. Se saca el punto del otro lado recto. Si no se hace el nudo, se saca cruzado. O sea, el del lado derecho por el lado izquierdo y el del lado izquierdo por el lado derecho. El chiste es que se cierre la jareta, que se cierre completamente la jareta. Una vez que se cerró la jareta, se hace un nudo en la parte exterior y con el dedo se tracciona. Y se está traccionando completamente, ¿para qué? Para que la jareta permanezca cerrada y al momento de empezar a cerrar la engrapadora, empieza a entrar la mucosa dentro de esta cavidad. Entonces se empieza a cerrar la engrapadora completamente. Una vez que se cierra, es una zona muy vascularizada. Es conveniente esperarse 2 minutos antes de hacer el disparo. Entonces el cirujano se espera, cuentan los 2 minutos, se quita el seguro, se dispara con las 2 manos, se escucha también en las engrapadoras circulares, se escucha cuando se dispara y se siente, se vuelve a poner el seguro y se vuelve a esperar 1 o 2 minutos. Ya que pasaron los 2 minutos, se le da lo mismo, 3,5 vueltas para abrir la engrapadora y que salga, y que entre vacío y se pueda sacar. Y lo que va a hacer es que va a sacar una mucosa, dependiendo de la jareta y del tamaño que se haya hecho, de 2 a 3 milímetros. Entonces lo que se hace es una mucosectomía como tal, no una hemorroidectomía. Está recomendada para hemorroides internas, grado 3 o 4 con mínimo componente externo. ¿Por qué? Porque si hay mucho componente externo, al final, aunque se cure el problema, el paciente le va a decir al cirujano que lo tiene y que se los quiere quitar los colgajos y al final es como si no hubiera servido la engrapadora. No sé si tengan alguna duda de esta engrapadora. Ventajas que tiene sobre las otras engrapadoras: desarrollaron esto transparente, las demás son opacas. ¿Para qué? Para que el cirujano pueda ver la cantidad de mucosa que entró dentro de. Otra ventaja que tiene es, con la engrapadora de Johnson, con la PPH, solamente se puede empezar a hacer la jareta de 12 a 12, como les dije, o de 6 a 6. Nunca ni de 3 a 3, ni de 9 a 9. ¿Por qué? Porque la engrapadora se dispararía de lado al sacar los cabos. ¿Qué hicieron? Le pusieron 4 orificios y con esos 4 orificios uno puede sacar la jareta por cualquier lado y se dispara siempre de frente. Y la última es que también pusieron una mariposa, o sea, un anoscopio de mariposa, por si nada más le quieren dar un punto de cada lado al paciente y que no haya dolor. Entonces, estas son las engrapadoras de cirugía y la otra ventaja también, el precio es de 4,000 pesos de la engrapadora PPH. ¿No? Engrapadoras de piel. En las engrapadoras de piel pues lo importante de una engrapadora de piel es que esto se acerque más a la piel, la parte. Es una engrapadora muy ergonómica y trae 35 grapas anchas, y otra de las grandes ventajas es que cuesta menos de 200 pesos. O sea, cuesta menos que la sutura. ¿No? Y es una engrapadora de piel. Me gustaría hablarles ahora del fijador para mallas. ¿Tienen alguna duda de las engrapadoras? ¿No? Bueno, me gustaría hablarles ahora del fijador. Rafa les va a hablar un poco del Fixate, que es el fijador para mallas, que ya no pone las grapas helicoidales, lo que pone es pegamento. Gracias, Alex. Hola de nuevo. Bueno. Esa es. Y bueno, ahora les vamos a platicar un poquito lo que es este fijador de mallas. Este es el dispositivo más avanzado que hay en el mundo, con el cual no tenemos trauma en el paciente, no tenemos riesgo, y el tiempo de recuperación es infinitamente superior a lo que es normalmente. ¿Sí? Está diagnosticado, bueno, está diseñado para proceder con hernia inguinal. ¿Cuál es el láser de este? Hernia inguinal, hernia abdominal, hernia incisional, ¿sí? Puedes estar muy cerca del peritoneo, se puede fijar. Entonces, lo importante de este producto, como vamos a seguir viendo, es que es fuerte y segura, ¿sí? Tienes una aplicación controlada, no tienes que tener una posición completamente marcada con una angulación exacta, o sea, sí puedes tener una diferencia y te va a pegar de igual manera, ¿sí?
como lo podemos ver acá, ¿sí? En 10 segundos, en realidad en las pruebas, por eso se llama Fixate, lo estamos haciendo en 8 segundos y fija perfectamente, pero siempre se recomienda estar un poquito sobrados de tiempo, ¿sí? No hay un trauma mecánico, no le estás dejando al paciente dentro de su cuerpo, no le estás dejando tachuelas, trackers, ni nada. No puede quedar atrapado el nervio, lo cual es una cosa de máximo riesgo cuando estás operando y cuando estás poniendo una malla, ¿sí? Pueden ver ustedes lo que sucede normalmente, o sea, puede quedar chueca, puede no, la Sorvatac, el Sorbafix, esta es la forma de las grapas, ¿sí? Y la Secure Strap, ¿sí? Geométricamente son muy limitados, porque si no lo haces bien, no va a fijar la malla. O sea, si no lo haces bien, al contrario, hay pacientes que se llegan a sentir y sienten la grapa y dicen, oye, doctor, me dejaste aquí una bola, pues es que simplemente no hay forma de controlar 100% porque por ahí se te movió, tuviste un jalón del tendón o algo, y aunque tú lo hayas hecho bien, lo estás introduciendo de manera errónea la grapa, ¿sí? ¿Qué riesgos tenemos cuando utilizamos unos trackers, unas tachuelas? Pues que le puedes pegar al triángulo del dolor, ¿sí? O puedes llegar a pegarle incluso a una de las arterias o una de las venas, y bueno, en ese momento tienes que abrir y hacer maravillas, porque acuérdense que cuando las arterias o las venas les llegas a pegar y las rompes, se contraen, y para encontrarlas, bueno, es complicadísimo, incluso se puede llegar a morir el paciente si le llegaste a pegar una de estas partes, ¿sí? Estas son las situaciones que les comentaba: el atrapamiento del nervio, daño vascular, daño del cordón espermático, herida por agente mecánico, o un seroma y hematoma que siempre acaban marcados y teniendo algún tipo de problema, ¿sí? Esta es la resistencia al corte. ¿Qué quiere decir esto? Que incluso una vez ya seco, si llegas a querer romper una gota del producto, es más resistente en 2 puntos porcentuales que un Absorbatac. O sea, eso es muchísimo. Y estás hablando de tachuelas semimetálicas porque tienen un compuesto metálico. Estos son sus comparativos. Esta es la cantidad de anclajes que ya puedes meter con cada uno, ¿sí? Esta es la nuestra, que tenemos 33 contra 30, 30, 25 y 30. No me gustaría hablarles mucho de las desventajas de los demás, porque no es la idea, ¿sí? Así que les voy a hablar un poquito más de las ventajas de nuestro producto. Indispensable, siempre es importante que las primeras veces un técnico especializado les enseñe cómo preparar el dispositivo. ¿Por qué? Porque de entrada lleva sus par de minutitos de preparación, con los cuales me voy a pasar esto rápido, bueno, es levantar, jalar el dispositivo, bajarlo, apretarlo, quitar el seguro, darle vueltas para que el producto, la cápsula truene, ¿sí? De ahí tienes que apretar 3 veces para que llegue de la cápsula y llegue a la punta, ¿sí? Y en ese momento, bueno, ya está listo el dispositivo. De ahí, ¿qué más necesitamos? Bueno, que dentro del cuerpo el pegamento se activa con la humedad. Entonces tiene que estar muy bien disecado todo para que entres y solamente lo utilices para pegar. ¿Cuáles son las situaciones en las que te puedes topar? Bueno, punto número 1, no es una pinza, no es un instrumento para que tú estés corriendo la malla, porque al final de cuentas vas a estar activando el pegamento que ya está en la punta y se te va a tapar. No hay ningún problema porque lo sacas, lo destapas, o sea, lo limpias con una gasa y lo vuelves a introducir, pero en esa situación ya perdiste 2, 3 disparos. Entonces, no es para utilizarse como instrumento, eso es importantísimo. 2, que esté bien seco el producto. Y 3, la angulación, no tiene que ser una angulación a 90 grados, con que estés entre los 30 y los 45 grados, aplicas, esperas 8 o 10 segundos, vas al que sigue, el que sigue, el que sigue, y terminaste. Y el paciente va a estar como nuevo en 2 días, que no va a sentir nada. ¿Qué otra diferencia hay? Todo el producto que tú le vas a dejar dentro del paciente equivale a 30 de los trackers en volumen que le estás dejando con los demás productos. Entonces, la verdad es que esto es un productazo. Ahorita si quieren lo ven. Ya lo podemos utilizar. En más o menos 2 meses y medio ya está listo el registro sanitario. Entonces no se puede vender de manera masiva, pero ya lo podemos utilizar ya que ya tenemos el permiso de importación y todas las pruebas ya se pueden estar realizando con doctores. ¿Y tenemos algo más? Pues nada más, por nuestra parte, muchísimas gracias. Acá está. Esperamos hacer un caso abierto para marzo.
El lanzamiento está programado, entonces los vamos a invitar. Tenemos la suerte que hoy nos acompaña gente directo de la marca. Sí, y tenemos un nuevo producto que va a ser lanzado, que es el pegamento. Este es el dispositivo para cirugía abierta. ¿Sí? Les presento a Manny García. Él, de hecho, es el director de ventas para Latinoamérica de Admesol, que es otra empresa inglesa, ¿sí? La cual nos dio la suerte también de que somos sus representantes para México. Así que, Manny, háblales de este nuevo que no lo domino aún. Gracias. Primero que nada, gracias por su tiempo y me disculpo porque mi español no es tan bueno, así que me quiero disculpar. La cola no es algo nuevo en lo que es la fijación de mallas. Eso se ha usado antes. La gran diferencia viene en el dispositivo, porque cada vez que usted aprieta el gatillo, es una sola gota precisa. No es un chorreo, no es antes tenía que usar un catéter y era muy difícil en introducir el pegamento. Con este dispositivo es un alón del gatillo y es una gota precisa. Como ustedes lo ven, es bien similar al Tacker. Así que la curva de aprendizaje no es una cosa grande, pero sí hay una curva. Como le estaba explicando Rafael, el campo tiene que estar seco, se activa con la humedad mientras haya mucha sangre, entonces sí puede ser que se tupa la punta, ¿no? Si se tapa, se saca, se limpia y se vuelve a usar, no hay ningún problema. Tenemos también, en vez de 33 gotas, ahora vienen con 45 disparos. ¿Ok? Y también el nuevo que vamos a lanzar ahora en marzo, si Dios quiere, viene también con 45 disparos y este es indicación para procedimientos de hernia abierta. Cualquier pregunta, cualquier duda, por favor, no le quiero tomar más tiempo. Yo voy a estar aquí con Stuart, nuestro especialista también de las Américas, y con muchísimo gusto le puedo contestar su pregunta. Gracias. Buenas noches, yo soy Rodolfo Cavalcanti Becerra Tercero Abreu, reciente primer año de cirugía general. Y yo voy a hablar de si el término de anastomosis término terminal funcional es realmente funcional. Una revisión de la literatura en el uso de anastomosis. En cierta literatura, la anastomosis laterolateral mecánica en ocasiones se llama anastomosis término terminal funcional. Es un término que a veces se puede usar. Este tipo de anastomosis técnicamente es conveniente, se puede utilizar a pesar de iniquidad del calibre de los cabos intestinantes, es compatible con la cirugía laparoscópica principalmente, y el primer doctor que utilizó este término fue Steichen. Lo describe, pero sin embargo no evalúa la función de la peristalsis o el tránsito intestinal. Posteriormente pasamos a la teoría práctica de las anastomosis, en donde hay varias cosas que ya tenemos, es una buena revisión. Los factores son que haya una técnica meticulosa, un aporte sanguíneo adecuado y que sea libre de tensión para las anastomosis. Aquí la clasifican entre término terminal o lateral, aunque también hay término oblicuo y término lateral, en isoperistáltica o antiperistáltica y en mecánica o manual. Y hay ciertas consideraciones que tenemos que tener en mente para el tipo de anastomosis que vamos a realizar, que es el calibre de los cabos, el tiempo de cirugía, el equipo que está disponible, el tipo de patología en donde se va a realizar y la escuela de cada hospital. Cada escuela va a tener un método diferente y una preferencia. Posteriormente va a la historia de las anastomosis lateral mecánicas. En 1968 Steichen pone su primer reporte y él dice que hay una buena función y que esto demuestra su superioridad en comparación con el método manual y le da este término de anastomosis término terminal funcional. Antes de 1990 se menciona el reporte de uso de este término en 3 artículos. Y a partir de 1990, cuando hay mayor uso de las anastomosis lateral mecánicas, se amplía el uso de este término. Ahora va a hablar de 2 patologías, principalmente el anastomosis ileocólicas y en enfermedad de Crohn. Y en 2011 hubo varios metaanálisis un metaanálisis que reporta el uso de engrapadora tenía menor fuga de anastomosis.
Y Sameshima reporta su superioridad en cuanto a tiempo quirúrgico y en contaminación de herida, que es un procedimiento más estéril y va a dejar, con más rapidez se va a poder hacer este tipo de anastomosis. Y Gong y Loeffler, también en 2003 y 2015 respectivamente, reportan menos incidencia de obstrucción intestinal posoperatoria con el uso de las anastomosis lateral mecánicas en anastomosis ileocólicas. En la enfermedad de Crohn se reporta que hay menos operaciones, menos dehiscencia de anastomosis, menos complicaciones en general y menos recurrencia sintomática. Y lo último que quiero buscar es la función de la anastomosis. En la función no hay muchos estudios reportados experimentales. En 2010 Toyomasu compara la anastomosis mecánica con anastomosis manual en perros. Se muestra que a 4 semanas posoperatorias no hay diferencia en peristalsis, pero en el posoperatorio inmediato sí hay. Pero en otros estudios se encuentra que la propagación mioeléctrica es menor en la anastomosis mecánica. Entonces quedó un poco al aire de si es realmente funcional la anastomosis lateral-lateral. Y para concluir, no hay razón para no utilizar la anastomosis lateral mecánica sobre anastomosis término-terminal manual en anastomosis ileocólica para intestino delgado, ya que se ve que es equivalente. Y el término de anastomosis término-terminal funcional ya no se debería usar porque no se ha demostrado una adecuada función del mismo. Hola, buenas noches a todos. Para los que no me conocen, soy Adrián Ransom Rodríguez, igual soy residente de cirugía. Yo les voy a presentar una revisión sistemática y un metaanálisis de una serie de casos. Bueno, este fue de... ¿Cómo se regresa? ¿Cómo la regresas? Bueno, este fue de una comparación en pacientes a los que se les hacía una anastomosis colorectal mediante sistemas de compresión versus anastomosis mecánica o manual. Entonces, esta fue una serie de casos. Se reclutaron 10 estudios y fue una N total de 1969 pacientes, de los cuales se hicieron 752 anastomosis manuales, 225 mecánicas y 992 por compresión. Algo que es importante recalcar aquí, como a manera de recordatorio, sabemos que la tasa de incidencia de la complicación más frecuente y la que más se asocia a morbo y mortalidad en este tipo de cirugías es la dehiscencia de la anastomosis. Hay múltiples causas, entre ellas sí tiene que ver, digamos, la parte médica, cómo se realiza la anastomosis, pero en parte de eso también a veces es por la reacción inflamatoria propia del intestino en este caso la engrapadora o la línea sutura. Entonces se inventó un nuevo tipo de estudio, bueno, ya no está nuevo, que fue la anastomosis por compresión, que esta se creó con finalidad de tener menos tejido extraño dentro del lumen intestinal, con motivo de generar menos inflamación y que se produciera una menor tasa de dehiscencia. Entonces este es el primer metaanálisis que se hace realmente un comparativo entre estos tres tipos, que es lo novedoso. En este metaanálisis se incluyeron, los criterios de inclusión que fueran ensayos prospectivos controlados y aleatorizados comparando la anastomosis por compresión versus la manual o la mecánica. El otro fue que fuera al menos un desenlace, que se tuviera un desenlace de interés que fuera de los que buscaran en el metaanálisis y que el estudio que se tomara fuera el más reciente de la institución o de la persona que hiciera el artículo, del autor principal. Y dentro de los estudios de los criterios de exclusión fueron estudios no aleatorizados, no comparativos, o que con base en el estudio no se tuviera la información necesaria para realizar desenlaces o analizar desenlaces que buscaban los autores de este artículo. Inicialmente fueron 111 artículos y por diferentes modos, entre ellos los criterios de exclusión que ya vimos, únicamente se quedaron los 10 que ya comenté. La edad promedio de todos los pacientes varió, pero fue más o menos entre 57 a 70 años, fue el promedio de estos 10 estudios. O sea, eran pacientes de mayores de 65 años, que en nuestra población serían adultos mayores.
Bueno, dentro de la primera tabla de resultados, ellos compararon la anastomosis por compresión versus la mecánica. Ellos, de los que principalmente buscaban dentro del estudio, era comparar fuga de anastomosis, estenosis, mortalidad y el regreso, o cuánto tiempo tardaba el colon en funcionar normalmente, que fueron sus principales desenlaces primarios. Y en esto, básicamente, en cuanto a compresión versus mecánica, no se encontró ninguna diferencia, salvo que en los de compresión se encontró una mayor tasa de obstrucción intestinal, casi al doble, ¿no? Con un odds ratio de 2.6. Obviamente, por tener un cuerpo extraño dentro del lumen intestinal, eso tiene más riesgo de desarrollar obstrucción. Luego describen una tabla en la cual se comparan los resultados de la anastomosis por compresión versus la manual. Y aquí básicamente fueron resultados similares. Fuga de anastomosis, mortalidad, no tuvo ninguna diferencia. Tampoco lo del inicio de la función intestinal, estuvo prácticamente igual. Salvo que aquí sí se demostró una mayor tasa de recuperación de la actividad intestinal con respecto al previo. Aunque únicamente fue de un día, entonces realmente para fines prácticos, o sea, estadísticamente sí es significativo, pero no es realmente tan útil. Y ya en su última tabla ellos mencionan, este ya es el comparativo, el vaciado de las dos tablas anteriores, y en el cual se ve lo mismo, lo que ya platicamos, no hay diferencia significativa, más que se encontró una mayor tasa de actividad intestinal con la compresión y una menor estancia hospitalaria, aunque volvemos a lo mismo, únicamente fue de un día. Entonces prácticamente no hay muchos cambios en este tipo de estudios. Entonces, en este artículo lo que se concluyó fue que no se encontraron diferencias en fuga de anastomosis, estenosis, mortalidad, infecciones prácticamente en ninguno de los parámetros que estudiaron, salvo que en la anastomosis por compresión hubo un retorno de funcionalidad intestinal más rápido y una menor estancia poshospitalaria. Lo que sí se recalcó que tuvo un odds ratio un poquito más alto fue que hubo un aumento de la tasa de obstrucción intestinal en este tipo de pacientes. Entonces, pues, sí es un estudio novedoso, que no se había hecho un estudio comparativo antes sobre estos tres tipos, pero con base en este estudio, que es un estudio de muchos pacientes, tiene una buena estudio de investigación y todo, podemos ver que la anastomosis por compresión realmente no es algo que nos afecte o que nos ayude mucho con respecto a los otros dos. Entonces, prácticamente lo que se puede intuir de aquí es que cada quien ya tiene un poco más de experiencia con diferentes tipos de anastomosis, y aquí pues ya se vio que no hay diferencia entre los tres tipos, entonces sería como utilizar la que a cada quien le sale mejor, ¿no? Sí, doctor. La anastomosis por compresión es un tipo en el cual se introduce una tipo aro, que es biodegradable, y la función de ese es que por medio de presión va juntando los bordes de la anastomosis, y el punto de esto es que conforme pasa el tiempo, por la misma remodelación, proceso inflamatorio, es como tipo imán, pero bueno, los primeros que se hicieron eran de imán duro, y esos encontraron que tenían una mayor tasa de fuga. Entonces, ya los más modernos que hicieron sí es un proceso de tipo imán, pero lo que hacen son imanes mucho más pequeños, y la ventaja de estos es que supuestamente se iban degradando conforme pasaba el tiempo, a diferencia del otro que se termina de cerrar la anastomosis y salía con las evacuaciones. Entonces, en esta lo que se busca era, como ya no se iba a quedar material protésico dentro de las paredes del colon, iba a haber teóricamente un riesgo menor de que se produciera la discencia de la anastomosis, porque ya se iba a expulsar todo el material. Pero pues ya con este estudio se vio que no hay diferencia realmente muy significativa. Bueno, buenas noches. Yo soy Mauricio de la Concha, igual residente de primer año. En esta ocasión vamos a hablar de la seguridad y la viabilidad de cirugías, de
engrapadoras de menor costo en la cirugía bariátrica. Y bueno, como antecedentes, bueno, ya hemos visto que desde que se introdujo la cirugía laparoscópica ha habido nuevos procedimientos y también nuevas herramientas. Actualmente no son las únicas, pero vemos que hay un bipolio realmente, la mayoría es Medtronic y la otra parte es Ethicon. Y bueno, el hecho de que tengamos solamente dos grandes compañías hace que los precios no puedan disminuir tanto, ¿no? Entonces, el argumento de este artículo es ver como la factibilidad de otras nuevas engrapadoras para disminuir los costos de los procedimientos. Bueno, lo que hicieron en este caso, se compraron 4 hembras porcinas, se le iban a realizar 2 anastomosis, fueron realizadas por 3 cirujanos, se realizaron los procedimientos y después fueron la comparación. Las 2 engrapadoras que se utilizaron fueron la Aeon endoscópica con cartuchos de 60 milímetros y la EndoGIA con cartuchos de 45 milímetros. Todos fueron disparados con la porción manual de la Aeon porque, bueno, como ya vimos con esta engrapadora, ya son compatibles con los cartuchos y pues bueno, de esa forma se realizaron. Bueno, la técnica quirúrgica fue con neumoperitoneo, con aguja de Veress, se colocaron 3 trócares de esta forma. Y bueno, se localizó el ligamento de Treis, se desplazó 20 centímetros para crear la primera anastomosis. Bueno, se elevó una asa de yeyuno y después se creó una enterotomía para poder introducir la engrapadora. Se hizo la anastomosis lateral, se hizo una revisión de la línea de grapas y también de la mucosa para que no hubiera sangrado. Y bueno, se hizo un disparo perpendicular para llevarnos la segunda porción, ¿no? La segunda anastomosis, realmente se realizaron 2 por cada especie. La segunda anastomosis se realizó 40 centímetros abajo de esta. Y bueno, las hembras fueron pues examinadas durante su posoperatorio, pasaron en recuperación 1 hora y bueno, estos animales fueron pesados en el día 1, 7 y 14. Lo que se estuvo vigilando fueron las heridas, que no tuviera datos de sangrados, infección o cualquier otra cosa. Vigilancia de peristalsis y bueno, se llevó un protocolo de alimentación en el cual se tuvo una dieta líquida por las primeras 24 horas, comida de cerdo empapada durante 24 a 72 y una dieta regular de 72 a 92 horas. Bueno, aquí nada más cabe destacar que 2 de las hembras vomitaron, pero bueno, al final de todos se cumplió con las metas. Bueno, después de esto, a los 14 días se sacrificaron las hembras con fenobarbital sódico. Se le realizó una laparotomía donde se evaluaron las anastomosis por los mismos 3 cirujanos. Se vieron las adherencias, se inspeccionaron macroscópicamente donde se vieron la cantidad de adherencias. De esto hay que destacar de que de las 8 anastomosis, 6 de las 8 tuvieron, realmente no hubo como algún, predominio por algún tipo de engrapadora. Lo que también se revisó es que hubiera una fuga anastomática, ninguna lo presentó, la permeabilidad y bueno, otras anormalidades macroscópicas. Se hizo restricción de la anastomosis y se llevó a patología, donde fueron evaluados los parámetros microscópicos y se les asignó un puntaje en base a esto. Se buscó úlceras en la anastomosis, la repitelización, tejido de granulación, cómo sanaba la pared, inflamación, infiltración eosinofílica y bueno, inflamación de la serosa. Bueno, la estadística, pues bueno, se utilizó ANOVA y bueno, el valor de PEF se puso a 0.5. Y bueno, estos fueron los resultados. Realmente lo que se vio es que, bueno, en la primera que era la Lexington y bueno, contra la EndoGIA, lo único que se vio es que a diferencia de la de Medtronic, era un poquito más concisa. Esto nos habla como de los scores que tuvimos a partir de un promedio de todo esto. Y bueno, se sacaba una calificación y bueno, en esta caja vemos que aunque los promedios son iguales, hay una variabilidad mayor en el grupo de Medtronic que bueno, en los de Lexington. Y bueno, aunque algunas cosas sí fueron estadísticamente, pues, bueno, importantes, realmente no hubo como gran diferencia a la hora de hacerlo como juntándolas todas. Y bueno, lo
que nos dio como discusión o lo que realmente se puede sacar de este artículo es que no hay diferencias observadas entre las engrapadoras en cuanto a función y parámetros macroscópicos o complicaciones durante los 14 días. Solamente presentaron mínimas variaciones en la histología y bueno, que tal vez la mayoría de la información se pudieran notar las diferencias un poco más sutiles si es que se tuviera un poquito de una muestra un poco mayor. Y bueno, como conclusión es que realmente se pueden utilizar otras engrapadoras con cartuchos similares, que bueno, ahora ya son compatibles. Y bueno, esto nos trae una mejora tanto para el paciente, porque bueno, esto va a disminuir, bueno, pudiera disminuir entre un 17 a un 34% del costo total de la cirugía, que pues finalmente se nos va pues en algunos productos, ¿no? Pues es básicamente todo. Bueno, ¿qué tal? Finalmente me toca hablar de una revisión sistemática, de revisiones sistemáticas que hablan finalmente del tema de si usar engrapadora o sutura. Este es un estudio que fue aceptado y publicado en el 2013, que se hizo en Reino Unido, en Birmingham, ¿no? Entonces ellos entran a bases de datos como Cochrane, Embase, PubMed y encuentran 2.581 artículos que pudieran ser significativos para su estudio. Sin embargo, finalmente terminan en que 11 son los que hablan en concreto sobre el tema, que va a ser comparativo el cierre piel a piel con sutura o con engrapadora, o de manera intraabdominal, de igual manera uso de sutura o engrapadora. También una de las consideraciones que se tomaron fue que solo se incluyeron revisiones sistemáticas y se utilizó el score de Amstar para que no hubiera un sesgo. Dentro de los puntos finales que ellos toman es el sitio de infección, también las complicaciones postquirúrgicas, el tiempo operatorio y la estancia intrahospitalaria. Aquí vemos, por ejemplo, los procedimientos que se realizaron fueron cesáreas, histerectomías, cirugía de ortopedia, anastomosis colorectales, de apéndice, etcétera, ¿no? Y aquí se van incluyendo los estudios. Dentro de los piel a piel, sí, como ya mencioné, histerectomía, cesárea, ortopedia de injertos vasculares, se ve el total de suturas, el total de grapas, en aquellos que hubo, o los estudios que presentaron que hubiese infección del sitio quirúrgico, complicaciones, tiempo operatorio y la estancia intrahospitalaria, ¿no? Los estudios abarcan desde el 2001 hasta el 2011, a partir del 2011 ya no se incluyeron. Entonces, algo a destacar, para todos los estudios de revisiones sistemáticas, y en este caso que se hizo una revisión sistemática de las mismas, se utiliza un plot de funnel, en donde a simple vista podemos ver que las de ortopedia, las de ginecológicas, y en este caso también las anastomosis colorectales, tuvieron una tendencia a que en el uso de suturas tuvieran menos complicaciones, menos infección postquirúrgica, ¿no? Entonces, ok, a lo mejor, bueno, una histerectomía, utilizar sutura es mejor. Bueno, ahorita vemos. También en el caso del tiempo de operatorio, igual para todas favorece por el plot de funnel, sin embargo para la colorectal no, ¿sí? Ya entrando a la discusión, para validar el plot de funnel se utiliza el score el test de Beck o el test de Egger. Egger, en este caso se utilizó el test de Egger y para todos no hubo una P significativa, ¿sí? Entonces, evaluando que las complicaciones postquirúrgicas, la infección postquirúrgica del sitio que se trató y, nada más en este caso. Lo que sí tuvo relevancia fue el tiempo operatorio, perdón, la estancia intrahospitalaria. Para aquellos que sí utilizaron la grapa, sí les fue mejor en el caso de estancia intrahospitalaria, ¿no? Y reducción del tiempo operatorio. Entonces, básicamente, ya analizando si es bueno o qué es mejor utilizar grapas o sutura, pues prácticamente es lo mismo. Sí se reduce el tiempo intrahospitalario, pero esa consideración del experto siempre.
Ellos como conclusión no terminan diciendo que es mejor utilizar las grapas, sin embargo dicen que el menos manipular los intestinos o el tejido va a hacer que se disminuya la infección, la necrosis o las complicaciones ya sea de dehiscencia o fuga, ¿no? Y esto sería todo.